Cuando los sinceros hijos de Dios se consagren a Él, se comprometerán en llevar el mensaje de su palabra y de salvación, y así podrán terminar la obra. Amén. Pastor Esteban Bor, nos esperan días terribles a la tierra. Dios tenga misericordia de todos los hermanos adventistas del séptimo día. Gracias, Dios mío, por tu mensaje a través del Pastor Esteban Bor. Soy del país de Colombia. Dios te bendiga, Pastor. Cuando la persona cree en Jesús y es bautizado, la Biblia dice que esa persona recibe el manto de Jesús. Pero ¿qué hay que hacer con ese manto que recibimos? Hay que conservarlo, hay que preservarlo, protegerlo y salvaguardarlo. Eso es lo que significa bienaventurado el que guarda sus vestiduras. Es decir, no es suficiente haber recibido el manto de justicia, hay que ¿qué? Hay que preservar ese manto de justicia. Ahora escuchen, voy a decirles algo muy importante. Cuando una persona recibe a Jesús, recibe el manto espiritual de la justicia de Cristo. Cuando surge nuestro nombre en el juicio investigador, el Señor Jesucristo va a determinar si nosotros en realidad guardamos el manto o no, si preservamos el manto o no. Y si se determina en el juicio que el pueblo de Dios guardó o preservó el manto que recibió cuando aceptó a Cristo Jesús, entonces el Señor Jesucristo dice, a esta persona cuando yo regrese yo le voy a dar un manto literal. Así que ahora cuando creemos nos da el manto espiritual. En el juicio se investiga si preservamos el manto espiritual. Y luego cuando Cristo venga, si fue preservado, si guardamos ese manto, entonces el Señor Jesucristo nos va a dar un manto literal de luz y vamos a andar con Él en luz. ¿Está entendiendo esto? Ahora, ¿qué significa bienaventurado el que guarda sus ropas para que no ande desnudo? Bueno, vamos a mirar qué significa andar en la Biblia. Guardar las vestiduras significa que no debemos andar de cierta forma, o debemos andar de cierta forma. ¿Qué significa la palabra andar cuando se usa en forma simbólica? También un sinónimo es la palabra caminar. En inglés la palabra andar es la palabra walk. Es una palabra que tiene que ver con acción, con movimiento. La palabra andar. ¿Qué significa andar? Mis hermanos y hermanas, tiene que ver con nuestras acciones. Ahora vamos a anotar algunos versículos. Efesios el capítulo 2 y el versículo 10. Efesios el capítulo 2 y el versículo 10. Vamos a ver qué significa andar. Tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con nuestras acciones, con nuestro comportamiento. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que ¿qué? Para que anduviésemos en ellas. ¿Qué significa andar? ¿Andar en qué? En buenas obras. ¿Tienen las buenas obras que ver con acción? ¿Con conducta? ¿Cómo no? Noten 1 de Juan 2:6. 1 de Juan el capítulo 2 y el versículo 6. El que dice que permanece en él, ¿debe qué? Andar como él anduvo. ¿Qué significa eso, que debemos andar como Jesús anduvo? ¿Tiene eso que ver con conducta? Sí. El que dice estar en Jesús debe portarse como se portó ¿quién? Como se portó Jesús. Tiene que ver con nuestra conducta, con acción. Noten Génesis 5:24. Génesis 5:24. Está hablando aquí de Enoc. ¿Qué clase de persona era Enoc? Vamos a anotar ahí en Génesis 5:24. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios ¿qué? Porque Dios lo dio. ¿Qué hacía Enoc? Andaba o caminaba con Dios. ¿Qué significa eso, que andaba o caminaba con Dios? ¿Tiene que ver con acción? ¿Tiene que ver con sus obras, con su conducta? Noten lo que dice en el libro de Hebreos 11:5, donde se menciona también Enoc. Hebreos el capítulo 11 y el versículo 5. Quiero que noten que guardar las vestiduras tiene que ver con acción, para que no ande desnudo. Si usted guarda sus vestiduras, eso afecta su forma de caminar o su forma de andar, afecta su conducta, en otras palabras. Note lo que dice Hebreos 11:5. ¿Qué significa caminar con Dios? Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte.
y no fue hallado porque lo traspuso de Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber ¿qué? ¿Qué significa caminar con Dios? Agradar a Dios. ¿Y qué significa agradar a Dios? Vamos a Juan 8:29 para ver qué significa agradar a Dios. Lo que yo quiero que ustedes vean, mis hermanos y hermanas, ahora, es que Jesús está diciendo, yo voy a venir como ladrón. La puerta se va a cerrar sorpresivamente. Y va a haber mucha gente que no va a estar lista. Por eso lo que tiene que hacer es, no te duermas, sino vela todo el tiempo. Está listo. Para que cuando se cierre la puerta de la gracia, no seas tomado por sorpresa. Y luego Jesús dice, cuando yo venga, tú debes estar guardando tus vestiduras. Y guardar las vestiduras tiene que ver con ¿qué? Con la conducta o con nuestras acciones, con nuestras obras, por así decirlo. Juan 8:29, Jesús explica lo que significa agradar a Dios. Dice Jesús, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo ¿qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Quiénes son los que agradan a Dios? Los que caminan con Dios. Y los que caminan con Dios son los que ¿qué? Son los que hacen lo que agrada a Dios. Ahora, ¿saben que los impíos también andan? Y los impíos también caminan. ¿Cómo caminan los impíos? ¿Cómo es la conducta de los impíos? ¿Cómo son las acciones y las obras de los impíos? Ellos también caminan o andan. Pero andan ¿cómo? Desnudos. ¿Y cómo anda el pueblo de Dios? ¿Cómo es la conducta del pueblo de Dios? Oh, ellos tienen el manto y lo guardan y por lo tanto su caminar es un caminar donde están vestidos. Los impíos también andan o caminan. Pero ellos caminan en malas obras y por lo tanto caminan como desnudos. Vamos a notar algunos versículos que hablan del andar de los impíos. Efesios 2, 1 al 3. Efesios el capítulo 2 y el versículo 1 al 3. Dice allí, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿En los cuales qué? ¿En los cuales cómo? En los cuales anduvisteis. ¿Cómo caminan los impíos? ¿En qué? ¿En delitos y qué? Y pecados. ¿Tiene que ver con conducta? ¿Cómo no? Sigue diciendo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué significa andar los impíos? ¿Cómo andan ellos? Andan en delitos y en pecados conforme a la corriente de este mundo, son hijos de desobediencia. ¿Tiene algo que ver el andar desnudos con la conducta? Sí, Señor. Noten Colosenses 3, 5 al 7. Esto es muy importante lo que estamos tratando ahora, porque hermanos y hermanas, vamos a encontrar que esto está relacionado con el mensaje del tercer ángel en nuestro tema de las 11. Colosenses el capítulo 3 y el versículo 5 al 7. Dice el apóstol Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego da una lista de lo que tenemos que abandonar: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también ¿qué? Anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Los impíos también andan? ¿Cómo andan los impíos? Desnudos, porque no guardan ¿qué? Su manto. ¿Cómo anda el pueblo de Dios? Andan en obediencia. Y eso significa que están ¿cómo? Vestidos. Noten Apocalipsis 3 y el versículo 4 y 5. Esto es un tema que aparece vez tras vez. Apocalipsis 3 y el versículo 4 y el versículo 5. Está hablando de los fieles en la iglesia de Sardis. Y dice lo siguiente, Apocalipsis 3, 4 y 5. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Y qué debe ser? Y guárdalo. ¿Qué significa eso? Guárdalo. Lo que tú has oído,
Y lo que tú sabes debes guardarlo. ¿Qué significa? Debes perseverar, ¿verdad? Debes permanecer fiel. Está hablando de la vida. Y luego sigue diciendo, pues si no, ¿qué? Ahí está la palabra clave. Pues si no velas, vendré sobre ti como ¿qué? Como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si fuera la segunda venida, ellos sabrían qué hora viene Jesús, porque van a ser destruidos. Esto está hablando de otro momento. Y luego dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus ¿qué? Vestidos. Yo pregunto, para poderlas manchar, ¿ya tienen que haberlas recibido? ¿Es posible después de recibir el manto mancharlo? ¿Qué significa no guardarlo? ¿Qué significa andar en conducta impía? ¿Me están entendiendo o no? Importante, porque hoy en día la idea es, cuando tú crees en Cristo Jesús, Él te justifica y no tienes que preocuparte por tu conducta en absoluto. La justicia de Cristo te cubre, ya no hay que aplicar disciplina en la iglesia, ya no hay que preocuparse cómo vive uno, porque Cristo todo lo cubre. Pero según lo que estamos estudiando, una persona que ha recibido vestiduras blancas las puede manchar. Es más, una persona que recibió las vestiduras, si no las guarda, va a andar ¿cómo? Va a andar desnudo. Sigue diciendo allí, en relación con la iglesia de Sardis, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y luego dice, ¿qué cosa? Ahora fíjense, esto es lo que Jesús, ahora tenemos un manto espiritual de justicia, pero cuando Cristo venga nos va a vestir con un manto literal de luz. Y fíjense, los que no manchan sus vestiduras, dice Jesús, y andarán, eso es futuro, y andarán conmigo ¿en qué? Bueno, ya tenían las vestiduras blancas, ¿sí o no? Ya las tenían, las podían manchar, pero luego Jesús dice, van a andar en el futuro conmigo en vestiduras blancas, pero si ya las tenían. Quiere decir que los que guardan sus vestiduras, ahora, más adelante Cristo les va a dar un manto glorioso de luz literal. Y luego dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Ahora quiero repetir otra vez, mis hermanos y hermanas, algo que se ha proliferado en la iglesia adventista, y es la idea de que lo único que cuenta es la justificación. Cuando tú crees en Cristo, Cristo toma la justicia de Él, te lo pone a tu cuenta, y como ahora Dios te mira a través de Cristo, la forma como tú vives no interesa. Esa idea se ha proliferado en la iglesia. Esa es la idea de gracia barata. Es un evangelio falso. Porque según lo que hemos estudiado, una persona que tiene sus vestiduras tiene que guardarlas. Y el guardar las vestiduras tiene que ver con nuestra ¿qué? Con nuestra conducta. No tiene que ver solamente con recibir la justicia imputada de Cristo, sino que significa que cuando tenemos esa justicia, nuestra vida va a ser distinta. La justificación lleva siempre a la santificación. El manto representa la justicia que se manifiesta en la obediencia. Vamos a anotar eso en Apocalipsis 19 y el versículo 8. Apocalipsis 19 y el versículo 8. ¿Veis? Muy importante este versículo. Vamos a ver qué representa el manto blanco. Este versículo ha sorprendido a muchos. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella, es decir, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ahora, ¿qué representa este manto limpio, fino y resplandeciente? Escuchen lo que dice. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Tiene algo que ver el manto con la acción? Sí, Señor. Tiene una relación estrecha con la acción. ¿Están entendiendo este versículo? Bienaventurado, dice, el que ¿qué? El que vela. Y el que guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En el libro Maranata, página 76, la hermana White explica lo siguiente. El vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo.
La iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. El lino fino, dice la Escritura, es las acciones justas de los santos. Es la de justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe le imparte a todos los que reciben como Salvador personal a Jesús. Apocalipsis 22:11 dice algo muy interesante. Es el momento cuando se cierra la puerta de la gracia. Apocalipsis 22 y el versículo 11. Dice: el que es injusto, sea injusto todavía. ¿Sabe? Eso no capta lo que dice en el griego. En el idioma griego, el texto dice: el que es injusto, siga practicando la injusticia. Y luego dice: el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ese es el momento cuando se cierra la puerta de la gracia. ¿Todos los casos van a estar decididos? ¿Cómo no? ¿Qué va a pasar con las personas que eran justas? ¿Van a seguir qué? Practicando la justicia. ¿Y las personas que están sucias, qué va a pasar? Van a seguir ensuciándose todavía. ¿Y los que son santos van a seguir viviendo una vida qué? Santa. ¿Y los que son impíos van a seguir viviendo una vida impía? Ahora, en la Iglesia Adventista se ha hablado mucho del mensaje de 1888. ¿Han oído hablar del famoso Congreso de Minneapolis en 1888? Hoy en día hay un gran conflicto entre los teólogos de la Iglesia Adventista en cuanto a lo que fue ese mensaje de la justificación por la fe. Pero la hermana White explicó perfectamente lo que es la justificación por la fe, el mensaje que se dio ahí en Minneapolis. La hermana White lo hace bien sencillo. Quiero leerles una cita que encontramos en Testimonios para los Ministros, página 89. El Señor en su gran misericordia envió un muy precioso mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones, que fueron los dos mensajeros. Este mensaje había de presentar en forma más prominente al mundo al Salvador levantado, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Ahora escuchen bien. Presentaba la justificación por la fe en el garante. ¿Quién es el garante? Jesús. La justificación por la fe, dice, en el garante. Invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo. Pero la cita no termina allí. Nuevamente dice: invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta. ¿La justicia de Cristo tiene una manifestación? Sí. Nuevamente dice: invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. ¿Están entendiendo? El manto es la justicia de Cristo, pero ¿cómo se manifiesta que nosotros tenemos el manto? Por nuestro andar, por nuestra conducta, por nuestras obras, por así decirlo. En Mensajes Selectos, página 32, la hermana White tiene una cita hermosa donde habla de la relación entre la justificación y la santificación. Dice: la justicia exterior da testimonio de la justicia interior. Si usted tiene la justicia de Cristo por dentro, ¿qué va a pasar? Se va a ver por fuera. Sigue diciendo, ahora fíjense esto: la justicia por la cual somos justificados es imputada. Imputada significa que se nos pone a la cuenta, sin merecer. Cuando creemos en Cristo, Cristo toma su vida justa y nos la pone a nuestra cuenta. Y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Así que dice: la justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida, nos es derramada por el poder del Espíritu Santo. La primera es el derecho al cielo. La justicia imputada es nuestro derecho a ir al cielo. Pero luego dice: la segunda es nuestra idoneidad para el cielo. Les doy un ejemplo. ¿Qué es más importante, saber manejar o tener una licencia de manejar? ¿Ustedes creen que una persona que sabe manejar podría
sobornar a alguien para que le dé una licencia? Sí, yo creo que sí. ¿Ustedes creen que una persona que no sabe manejar podría de alguna manera conseguir una licencia para manejar? Claro que sí. Ahora, ¿qué es más importante, tener la licencia o saber manejar? ¿Ustedes dicen saber manejar? ¿Qué le da de derecho a manejar? La licencia. ¿Es suficiente solamente tener el derecho a manejar? Usted tiene que saber manejar. No solamente tiene que tener el derecho de manejar, sino que también tiene que tener la idoneidad para manejar. Lo que está diciendo la hermana White, mis hermanos y hermanas, es sencillamente que la justicia de Cristo es nuestro derecho al cielo. Pero teniendo solo el derecho no es suficiente, porque también hay que tener la idoneidad. Hay que tener el carácter necesario para ir al cielo. La hermana White siempre guardó un equilibrio entre la fe y las obras. La fe nos salva, pero las obras demuestran si somos salvos o no. Cuando ustedes arrancan un carro por la mañana, lo ponen en drive, entonces empuje el acelerador. ¿Cuáles ruedas se mueven primero, las de adelante o las de atrás? Siempre hay gente que dice, bueno, ¿es tracción delantera o tracción trasera? Y lo que yo le digo no interesa. Supongamos que de tracción trasera, el instante que se mueven las ruedas de atrás, impulsan las de adelante. La fe es el poder propulsor. Pero donde hay fe propulsor, las obras siguen. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora escuchen lo que voy a decir. La hermana White dice que la última generación será una generación especial. Porque tendrá el manto de Jesús, habrá guardado el manto y se va a ver en su conducta. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 6 y el versículo 17, hay una pregunta muy interesante. Se describe la segunda venida de Jesús y luego se hace la pregunta, dice, el gran día de su ira ha venido y ¿quién podrá estar firme? ¿Saben dónde se encuentra la respuesta a esa pregunta? El gran día de la ira es la venida de Jesús. Dice, ¿quién podrá estar firme cuando ese día venga? La respuesta está en el siguiente capítulo. Los 144,000 van a estar firmes. ¿Qué clase de carácter tienen los 144,000? Tienen que ir al capítulo 14 para verlo. ¿Tienen una conducta distinta a los 144,000 para poder estar firmes cuando el gran día de la ira de Dios venga? Dice que siguen al Cordero por donde quiera que el Cordero va. No se contaminaron con mujeres. Eso significa que no tuvieron relaciones ilícitas con las iglesias apóstatas. No hubo engaño en sus bocas, que significa que su corazón estaba limpio, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y son sin mancha delante del trono de Dios. Esta tarde vamos a hablar, en nuestro último tema de la tarde, vamos a hablar sobre el día de expiación y les voy a leer otros textos bíblicos a donde se usa donde se hace la misma pregunta. El gran día de su ira es venido, ¿quién podrá estar firme? Y luego se dan las características del estilo de vida que viven aquellos que van a estar firmes en ese tiempo. Ahora, todavía tenemos 2 o 3 cosas que tenemos que cubrir antes de terminar este tema, este primer tema de estos 2. Hemos hablado de la justificación por la fe. ¿Y qué es la justificación por la fe? La justificación por la fe sencillamente significa que cuando usted se arrepiente del pecado, confiesa su pecado, confía en Jesús y clama a Jesús, Jesús toma su justicia y lo pone a su cuenta y Dios lo mira como si nunca hubiera pecado. Y en ese momento nos da su manto de justicia. Pero después de eso, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que guardar el manto por la forma en que nosotros ¿qué? Andamos, o nos comportamos o vivimos. Es decir, la fe produce ¿qué? Obras piadosas, como las obras del Señor Jesús. Esa es la justificación por la fe. La justicia imputada se manifiesta en fidelidad o lealtad a Dios, obediencia a su voluntad. Quiero leerles una cita que encontramos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 437, a donde la sierva de Dios
nos dice lo siguiente en cuanto al mensaje del tercer ángel. ¿Ustedes saben qué dice el mensaje del tercer ángel? Que cualquiera que adora a la bestia, su imagen, y recibe su marca, sobre él va a caer la ira de Dios, que son las plagas. Mensaje solemne. Ahora fíjense lo que ella dice de este mensaje. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. ¿Qué es el mensaje del tercer ángel? ¿El mensaje de qué? De la justificación por la fe. Y saben, por mucho tiempo yo leía el mensaje del tercer ángel y decía, ¿cómo? ¿Qué tiene esto que ver con la justificación por la fe? Vamos a leer el mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14, 9 al 12. Apocalipsis 14 y el versículo 9 hasta el versículo 12. ¿Qué es el mensaje del tercer ángel? Nos espera una gran prueba, mis hermanos y hermanas. Nos espera una prueba con el asunto de la bestia, la marca de la bestia, la imagen de la bestia. Una prueba inmensa le espera al pueblo de Dios. Dice en el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Wow. Terrible, ¿verdad? Los que terminan adorando a la bestia, a su imagen y recibiendo la marca, dice que caerá sobre ellos, ¿qué cosa? La ira de Dios. Pero yo pregunto, ¿va a haber un remanente fiel a Dios? Ahí no termina el mensaje del tercer ángel. Hay un versículo más. Fíjense lo que dice el versículo 12. En contraste con los que adoran la bestia, su imagen y reciben la marca, dice, ¿qué cosa? Aquí está la paciencia de los santos. La palabra paciencia se traduce mejor perseverancia. La palabra griega hupomoné, que significa perseverar. Aquí está la perseverancia de los santos. ¿Y luego qué dice? Los que ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Y la fe de Jesús. ¿Cómo será el remanente? Tres cosas. Primero, perseverancia de los santos. Segundo, guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Y en tercer lugar, ¿tienen qué cosa? Tienen la fe de Jesús. Ahora voy a compartir algo muy importante. ¿Martín Lutero predicó el mensaje del tercer ángel? ¿Martín Lutero predicó el mensaje del tercer ángel? No. Martín Lutero ni Pablo lo predicó tampoco. Yo pregunto, ¿en los días de Lutero existía la imagen de la bestia? No, porque la imagen la ponen los Estados Unidos. ¿En los tiempos de Lutero había una crisis sobre la marca de la bestia? No, es al final de la historia. Yo pregunto, ¿predicó Martín Lutero el mensaje del tercer ángel? No. Pero usted dice, pero siempre predicó el mensaje de justificación por la fe. Tiene que haber algo en el mensaje de justificación por la fe que va más allá de lo que predicó Lutero. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Qué enseñó Lutero? Lutero enseñó sencillamente que cuando una persona cree en Cristo como su salvador personal, Cristo toma su justicia, lo pone a la cuenta del pecador y Dios mira al pecador como si nunca hubiera pecado. Ese es el concepto de Lutero y Dios lo llamó para predicar eso. No me entiendan mal, porque él vivía en una época cuando la iglesia exigía pura clase de obras. En una época cuando la gente se salvaba por sus obras. Entonces Dios levantó a Lutero. No, eres salvo por la justicia de Cristo Jesús. Pero Martín Lutero no entendió la ecuación completa. ¿Sabe usted que a Martín Lutero no le gustaba el libro de Santiago? Eso vamos a hablar en el culto. Hay solo dos libros que Martín Lutero nunca escribió un comentario sobre ese libro. Apocalipsis, porque él dijo, yo no encuentro ahí sino bestias y números y yo no veo a Cristo ahí. Y Santiago le dijo la epístola de paja. Y el Lutero dijo, si yo pudiera, yo sacaría el libro de Santiago de la Biblia. Así mismo lo dijo, porque Santiago dice, vamos a encontrar que Santiago dice que Abraham no fue justificado solo por fe, sino por obras.
Y dice que Rahab la ramera no fueron justificadas solo por fe, sino por obras. Y entonces dice, Lutero dice, no, eso es contrario a lo que dice Pablo. Pablo dice justificado por fe, sin las obras de la ley. Y aquí Santiago está diciendo justificado por obras. Él no podía entender. Porque Lutero habló fue de la justificación. Pero le faltaba la otra parte de la ecuación, la vida que fluye de la justificación. Lutero predicó ese aspecto. No predicó el mensaje del tercer ángel. Debe ser que el mensaje del tercer ángel va más allá de lo que enseñó ¿quién? De lo que enseñó Lutero y los reformadores protestantes. Dice la sierva de Dios en el Conflicto de los Siglos, página 356, hablando del mensaje, de los mensajes de los tres ángeles. Dice, semejante mensaje jamás se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época, pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado, la ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio venidero. ¿Qué tiene el mensaje del tercer ángel que no entendió Lutero? Lo que tiene el mensaje del tercer ángel que no entendió Lutero es que cuando se levante la bestia y levante su imagen e imponga la marca, Dios va a tener un pueblo, en primer lugar, que va a perseverar en su fidelidad y su lealtad. En segundo lugar, en las circunstancias más difíciles de la historia, el pueblo de Dios va a guardar los mandamientos de Dios y no los mandamientos de la bestia. Y en tercer lugar, nos dice que van a tener la fe de Jesús. Ahora, ¿qué significa? Este es nuestro último punto. ¿Qué significa la fe de Jesús? Esa frase se puede traducir de dos maneras. Se puede traducir la fe en Jesús o se puede traducir la fe de Jesús. Ambas traducciones son perfectamente apropiadas. La preposición lo permite. La fe de Jesús, es decir, la fe que tenía Jesús, y la fe en Jesús, la fe que nosotros tenemos en Él. Ahora, yo creo que nosotros no tenemos que escoger una o la otra. Porque lo que va a tener el pueblo de Dios es la fe que tenía Jesús y van a tener esa fe en Jesús. Permítame leerles una cita del Espíritu Profecía. ¿Ustedes recuerdan la experiencia por la cual pasó el Señor Jesucristo en el Getsemaní? Fue una prueba terrible para Jesús. Cuando pasó por... Yo pregunto, ¿Jesús perseveró allí? ¿Sí? ¿El Señor Jesucristo se mantuvo fiel a los mandamientos de su Padre? ¿Confió en su Padre? Tuvo fe, ¿verdad? ¿Es esa la clase de fe que va a tener que tener el pueblo de Dios en el tiempo del fin? La misma fe que tuvo Jesús cuando Él pasó por su tiempo de angustia es la fe que tendrá el pueblo de Dios cuando pase por un tiempo de angustia semejante o similar. ¿A ustedes recuerdan Jesús en el Getsemaní? ¿Sentía Jesús la presencia de su Padre en el Getsemaní? No. Clamó, Padre, si puede pasar de mí esta copa de tu ira, que pase, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Silencio. En la cruz clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero eso no se guió por sus sentimientos y sus emociones. Porque si Jesús hubiera actuado a base de sus emociones, hubiera fracasado. Jesús confió en las promesas de su Padre. Jesús tuvo fe en su Padre. Esa es la experiencia por la cual va a pasar el pueblo de Dios al final de la historia. También en el tiempo de angustia se sentirán desamparados de Dios, pero perseverarán. Guardarán los mandamientos de Dios en los tiempos más difíciles y tendrán la fe que tuvo Jesús en su Padre. Usted dice, pastor, usted está diciendo que nosotros vamos a pasar por esa experiencia. Sí, señor. En una cita que leí anoche, que es la última, en la Review and Herald, abril 14, 1896, dice la sierva de Dios: las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás y se revivirán
las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. ¿Vamos a repetir la experiencia de Cristo? ¿Cómo no? Ahora escuchen esto. Al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. Así era la gente en los tiempos de Jesús, cuando clamaron crucifícale. ¿Cómo no? Y sigue diciendo, y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad, seres humanos que reflejan su propia imagen. Qué cita tan extraordinaria. El pueblo de Dios va a pasar por la misma experiencia de Jesús. Ahora, repasando Apocalipsis 16:15, Jesús dice, he aquí yo vengo como ¿qué? Ladrón. ¿Qué momento es ese? Cuando se cierra la puerta de la gracia. Bienaventurado el que ¿qué? El que vela, significa estar ¿qué? Despierto. Y el que ¿qué? Guarda sus vestiduras, tiene que tenerlas para poder guardarlas. ¿Recibió la justicia antes? ¿Es necesario perseverar y guardar las vestiduras por nuestro andar? ¿Cómo no? Y si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando no guardamos las vestiduras? Andamos desnudos y se verá nuestra vergüenza. ¿Les quedó claro el versículo? Ahora, en nuestro tema de las 11, en el culto, vamos a concluir este tema. Y vamos a hablar de la generación final que tendrá que pasar por el periodo que describe el mensaje del tercer ángel. Será una terrible prueba donde el pueblo de Dios tendrá que vivir como vivió Jesús. Fieles a Dios, perseverando.